Caminando hacia la igualdad es un acto que hemos organizado un grupo de mujeres que pertenecemos al IUFOR, que es el Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid, y que hemos querido celebrar el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para exponer distintas experiencias prácticas que intentan romper la inercia de desigualdad entre hombres y mujeres. Así que bienvenidos y bienvenidas, y gracias a todas las personas que estáis aquí presencialmente, también a las que estáis al otro lado de la pantalla, en especial al alumnado que habéis venido al evento, al personal de la UVA y sobre todo al profesorado que ha trasladado el aula aquí y ahora. Este es un acto también organizado por el proyecto Escalera de Excelencia, financiado por la Junta de Castilla y León y el programa FEDER, Europa Impulsa Nuestro Crecimiento, para trabajar en una ciencia más excelente, lo que lleva implícito que sea una ciencia igualitaria. Este acto cuenta con la colaboración del Campus de Palencia, la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, la Escuela de Educación y la Cátedra de Estudios de Género. Todas las carreras que se estudian en este campus, tanto de educación y de agrarias, queremos aportar así nuestro granito de arena a este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para promover la igualdad de género en el ámbito científico y también para reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en este ámbito, en el científico y también en el tecnológico. A modo informativo, comentaros que ahora vamos a tener la inauguración oficial. Posteriormente va a haber las 3 experiencias que tiene esta jornada, con un debate en el que os animamos a participar y después será la clausura. Por tanto, ahora vamos a comenzar con la inauguración oficial a cargo de doña Amalia Rodríguez, vicerrectora del Campus de Palencia. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que aquí nos acompañan. Es para nosotros importante que estéis aquí, que nos ayudéis y también que podáis ver lo que aquí hacemos en relación con estas materias. Voy a dar la palabra ahora a la profesora María Teresa Alario, que es la directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Gracias, Amalia. Y gracias a todo el profesorado, todas las autoridades y representantes de instituciones que nos acompañan. Gracias al profesorado y sobre todo gracias a la organización por, digamos, contar con la Cátedra de Estudios de Género para estas jornadas. Yo creo que parte del discurso que yo iba a hacer lo ha hecho Amalia, porque de esto hemos hablado bastante. Ella forma parte de la cátedra desde casi sus inicios y bueno, digamos que las reflexiones están hechas desde ahí. Lo cierto es que efectivamente yo creo que toda la sociedad ve claramente cómo hay un cierto vacío de la presencia femenina, de la presencia de las mujeres en el área de las STEM. De hecho, se han hecho muchos esfuerzos estos últimos años con programas concretos de mentoría, etcétera, para trabajar desde diferentes ámbitos para lograr que esa brecha se haga cada vez más pequeña y llegue a desaparecer. Lo ideal de quienes trabajamos por la igualdad entre hombres y mujeres es la desaparición de esas desigualdades, lógicamente. Pero leía el otro día un dato que era que en el ámbito de la ingeniería las mujeres solo representan el 20% de los profesionales en el mundo. Estamos hablando a nivel mundial. Cuando un colectivo no llega al 30%, sociológicamente no tiene peso, no tiene un peso para cambiarlo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Los datos en España son algo mejores y bueno, se diferencian entre cada una de las ingenierías. Pero es cierto, como dice Amalia, que esos datos incluso ha habido un momento en que han empeorado. Hemos ido para atrás. Esa sensación que tenemos de que el tiempo lo cura todo, de que todo depende, quiero decir, que
que todo dependerá de que vaya pasando el tiempo para que las mujeres se incorporen de manera natural, una vez que están en los estudios superiores, a todos los ámbitos, pues esto no es cierto. Hay una inercia para que efectivamente las mujeres tiendan a escoger, cuando llega el momento de la elección de carreras, aquellas carreras que tienen que ver con el tema de cuidados o con el tema de la educación. Incluso en educación, por ejemplo, es mucho más fácil encontrarse con una mayoría claramente de mujeres, por ejemplo, en educación infantil, y muy poquitos, escasísimos hombres, ¿no? Es decir, que de alguna manera se traslada esa idea casi de la maternidad, entre comillas, con todo lo que eso conlleva, tradicional, al ámbito de la elección profesional. ¿De dónde procede esto? Pues evidentemente de que, a pesar de todos los avances sociales y digamos éticos que se han producido en los últimos años, seguimos manteniendo, yo diría, una serie de estereotipos. La sociedad mantiene una serie de estereotipos que, por muy diferentes que nos creamos en nuestros padres o nuestros abuelos, no son tan diferentes. En un estudio que hizo el Instituto de las Mujeres con datos recogidos de 2017, es verdad que en los últimos años no se han recogido datos, decía que los factores de todo esto eran las ideas previas y el autoconcepto. Las niñas se consideran peores, por ejemplo, en matemáticas. Hay investigaciones sobre matemáticas, sobre las niñas y las matemáticas, que ya a los 6 años las niñas, sin haber podido demostrarlo, se consideran peores en matemáticas. Eso suele ser un freno en todas las carreras de ciencias y de ingeniería, lógicamente. Cuando piensan en algo complicado y que tiene que ver, que se asocia en la educación a las matemáticas, piensan que sus compañeros son mejores que ellas. Y eso está ya definido, y estudios en torno a los 6 años. Entonces, el autoconcepto es una de las cosas fundamentales. Eso hay que trabajarlo desde, no sé, Amalia decía primaria, yo diría que casi infantil. Hay que reforzar el autoconcepto de que somos buenos y buenas en lo que somos, independientemente de nuestro sexo y nuestro género. El otro GIF está en los juguetes. Yo hacía un ejercicio con mi alumnado el trimestre pasado en una asignatura, y les pedía que fueran a 2 tiendas de 2 grandes almacenes y que digamos, hicieron un estudio sobre los juguetes que se ofrecían, si había separación por pasillos, que sabéis que los hay, por colores, por temas. Seguimos cada vez más en el mundo del rosa y el azul, curiosamente, por razones diversas, pero entre otras cosas porque eso produce mayores beneficios y menos esfuerzo intelectual a los jugueteros, a la industria. Es difícil que haya, o sea, lo que eran los juguetes neutros eran la minoría, eran una minoría. Entonces, bueno, pues esto evidentemente lo que hace es reforzar, porque pensad que el juego no deja de ser un ensayo para la vida. Jugamos un poco a lo que queremos ser. Y por otra parte están lo que llamaríamos la ciencia o la cultura codificada en los libros de texto, que parece una cosa muy complicada, pero es que nos cuentan los libros de texto de hombres y mujeres. En la mayor parte de las ocasiones, las mujeres no aparecen como científicas, no aparecen, simple y llanamente no aparecen como creadoras de nada. Pero las mujeres, como una extrañeza, a lo mejor aparece una mujer que es Marie Curie, etcétera, pero no aparecen como creadoras. Todo eso va construyendo una bola,
una especie de gran elemento que las niñas tienen que ir arrastrando a lo largo de su formación y que cuando llega el momento de elegir una carrera les pesa claramente. Y es algo que a los niños no les sucede, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo diría que bienvenidas estas jornadas, estos estudios, que lo que hacen es plantearse una mirada hacia las propias ciencias de qué es lo que está sucediendo, hacia la propia tecnología, hacia los estudios de tecnología, sobre todo de ingeniería forestal, que es sobre lo que vamos a trabajar aquí, para ver un poco cómo se puede cambiar esta relación o esta situación y yo invitar a los miembros del colectivo a que se integren en la cátedra de estudios de género. Y enhorabuena por la iniciativa. Nada más. Tiene la palabra ahora el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, el profesor Joaquín Álvarez. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los organizadores, autoridades, a todos los presentes por esta celebración, este día que desgraciadamente si es celebración o es día significativo es porque tenemos un problema muy grave, ¿no? Yo me he visto que soy el único hombre de la jornada, con lo cual está claro que soy el único elemento que desmerece y desentonará aquí, ¿eh? Entonces, disculpar de antemano lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Os ruego 2 minutos de paciencia, luego mejora, pero os ruego 2 minutos de paciencia para conectar este hilo argumental que va en parte desde la experiencia. Buenos días a todos. De acuerdo con los criterios de la lingüística y con los sólidos argumentos expresados por Carme Junget Figueras, feminista, lingüista española, Premio San Jorge de las Letras, profesora de lingüística de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, que desarrolla su investigación en el ámbito de las lenguas amenazadas, la antropología lingüística y las lenguas de la inmigración en Cataluña. En este sentido, esta pequeña presentación se expone en términos de igualdad de género. Quiero empezar así, no por crear polémica, sino por integrar precisamente lo que hoy nos reúne, la mujer y la ciencia, o la ciencia y la mujer. Esta celebración pretende hacernos reflexionar y valorar 2 aspectos de nuestra sociedad española y en general la mundial que tiene relativamente desatendidos. Por ello, empezar con una gran mujer, ejemplo de lucha por el lenguaje y las lenguas minoritarias, por la ciencia y por la mujer, me parecía una buena introducción, ya que celebrar este día nos obliga a dejar de un lado la política y el lenguaje político y ponernos del lado de lo que dice la ciencia, en este caso la lingüística. Así, Carme Junget ha coordinado el libro Som dones, som lingüísticos, som moltes y diem prou. Somos mujeres, somos lingüísticas, somos lingüistas, somos muchas y decimos basta, en el que forman parte nada menos que 70 autoras. ¿Por qué me parece esto importante? Pues porque reconocer a la ciencia como guía orientativa para decidir sobre los aspectos que condicionan nuestras vidas, desde vacunarse, la protección del medio ambiente, el lenguaje, la producción ganadera, significa aceptar el criterio científico. Aunque quizá no nos guste mucho o no compartamos sus conclusiones, de modo que si la Tierra es redonda y está demostrado científicamente, hay que aceptarlo. Y no podemos dar cabida ni espacio al yo pienso de qué.
De todas formas, la sociedad también debemos aprender a comprender en qué términos se desarrollan los argumentos científicos. Pues cuestiones como qué es una teoría o una hipótesis razonable, o cuál es la probabilidad de que una hipótesis sea cierta o nula, la probabilidad de ocurrencia, su grado de incertidumbre, el intervalo de confianza, su nivel de significación, su coeficiente de variación o su rango de error, deben integrarse en nuestra comprensión y admisión de las conclusiones científicas. Existe hoy una tendencia a endiosar a la ciencia, entendiendo muchas veces como tal la que se desprende del puro laboratorio o trabajo de campo. Pero la ciencia social, la económica o, por qué no, la política, también deben ser consideradas para el análisis de lo que debe o no debe prevalecer a la hora de tomar decisiones. En las últimas elecciones, por ejemplo, los que nos hallamos cerca de la investigación y la ciencia, vemos cómo se denotan a distintos estadísticos de turno porque no aciertan, porque la sociedad no sabe o en general no comprende las bases de cualquier análisis estadístico y lo que son las conclusiones dependientes del mismo. A su vez, dependientes de cuestiones como el tamaño de la muestra, el momento del muestreo, del método utilizado para el análisis de datos, etcétera, etcétera. El público en general solo buscamos que se cumplan los pronósticos, vengan de donde vengan, y los pronósticos viajan unidos siempre, siempre a un menor o mayor grado de incertidumbre. Así que ciencia sí, pero ciencia entendida, comprendida, sopesada, contrastada, discutida y verificada. No se puede dar pábulo a la ciencia amarillista o a la pseudociencia y, por supuesto, debemos contemplar las múltiples caras de la ciencia, que es económica, es política, es sanitaria, es ambiental, es social, naturalística, agraria, ganadera, etc. Y en cuanto a la mujer, en mi caso solo me sorprende que tengamos todavía en el siglo XXI, cuando estamos viviendo el futuro más allá de 2001, una odisea en el espacio, que estar luchando por posicionar a las personas mujeres, que son más de la mitad de la población del planeta, en el lugar que les corresponde como constructoras y edificadoras de nuestra sociedad. No puedo desear que mi madre, mi mujer o mi hija sean explotadas, abusadas o ninguneadas. Y entiendo que este es un sentimiento recíproco entre todos los aquí presentes y debería serlo entre todos los seres humanos. De pequeño seguí con interés y avidez la serie sobre Ramón y Cajal. Lo que más me impresionó de este famoso investigador español fue su mujer. Sin ella no hubiera llegado a donde llegó. Y eso es lo que le dije a mi madre cuando terminé de ver la serie de televisión. Mamá, Ramón y Cajal fue muy importante, pero su mujer fue excepcional. Para terminar, solo quiero señalar lo que yo soy hoy a nivel familiar y profesional, y que ha sido determinado por muchas personas de ambos sexos, pero entre las que destacan varias mujeres. En primer lugar, mi madre, quien me enseñó a mantenerme firme y a enfrentar situaciones de acoso que sufrí desde muy pequeño en el colegio y que me ayudó a entender que no había nadie por encima de nadie. Me ayudó a forjar carácter y orgullo por lo que soy y lo que soy capaz de hacer como cualquier otra persona. Sobre todo, limpiando cada noche los pares de zapatos de las 7 personas que constituían mi familia. Mucho más tarde, Mary Foley me mostró, cuando era asistente de español en un instituto de Connecticut en Estados Unidos, lo que era ser un buen profesor, una buena profesora. Su ejemplo en su desempeño como extraordinaria docente me inclinaron finalmente por este ámbito profesional. Y dentro de este campo, decantarme por el mundo de la hidrología, de la restauración ambiental de los ríos y riberas,
que fue causa también de dos mujeres sensacionales, Elena Gómez Chico y Marta González del Tánago. Ambas doctoras ingenieras de montes y profesoras de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, donde yo estudié. La primera, Elena Gómez Chico, fue el artífice principal de que la ciudad de Vitoria-Gasteiz fuera elegida como ciudad verde europea a finales de los 80. Mientras que la segunda, Marta González del Tánago, llegó a liderar el Plan Nacional de Restauración de Ríos y Riberas en 2007. Dos mujeres cuya profesionalidad, su método científico, su impresionante capacidad técnica, su vocación y su capacidad de transmitir fueron durante toda mi vida profesional una referencia y algo que imitar. Y mi desempeño profesional no ha podido desarrollarse sin la ayuda continua de mi mujer, a la que tengo que darle las gracias por siempre. Mujer y ciencia. Ciencia y mujer, pues claro que sí. Si Leonardo da Vinci definía el agua como el motor de la naturaleza, ¿no es la mujer el motor de la humanidad? Muchas gracias. Vamos a proceder ahora al comienzo de las experiencias prácticas de las ponentes que hemos invitado a este acto, que vamos a ir presentando. En primer lugar, va a hablar Paula Martín Peláez. Ella es graduada en Ciencias Políticas y tiene un máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo está contratada para hacer la tesis que versa sobre la cultura institucional de las universidades frente al acoso, un estudio de caso de la Universidad Complutense de Madrid. También es activista feminista en el Punto Violeta Somos Aguas, en el campus de Somos Aguas en la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido durante 2 años la representante de estudiantes en la Comisión de Acoso Delegada del Protocolo de Acoso de la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente, participa como investigadora colaboradora en el proyecto Segrebuni, visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades, y también es investigadora en el proyecto de innovación docente, herramientas comunitarias frente al acoso y otras formas de violencia de género en la universidad. Cuando quieras, Paula. Buenos días a todas, a todos, a todes. Mil gracias por invitarme a estar hoy aquí. Quiero, sobre todo dar gracias a la organización por vuestro trabajo y a la Universidad de Valladolid por poner los medios para que estas jornadas se estén dando hoy aquí. Voy a cronometrarme para intentar no pasarme de tiempo. Y a mí me gustaría hablar sobre mi experiencia universitaria en relación al acoso sexual, sexista y LGTBI-fóbico en el ámbito universitario y a las resistencias institucionales que yo he visto a la hora de abordarlo en la universidad. Yo siempre cuento, ¿no? Porque para mí el acoso desgraciadamente ha marcado mi carrera académica, mi carrera científica. Yo lo primero que me encuentro cuando entré en la Universidad Complutense de Madrid, estudié Ciencias Políticas, y una de las primeras cosas que me sorprendió fue que de un alumnado que era bastante paritario, incluso un poquito feminizado, creo que en Ciencias Sociales hay un 55% de mujeres en el estudiantado. Lo que vi es que de 10 asignaturas que tenía, de 10 profesores, la mayoría eran varones. Creo que solo tenía una o dos mujeres en ese primer año, ¿no? Y lo primero que me sorprendió fue que, viniendo del ámbito del instituto, que sí que es verdad que el profesorado está bastante más feminizado, pues me sorprendió al ver que la mayoría de las estudiantes éramos mujeres y eso no se reflejaba en el profesorado, ¿no? Y fue algo pues que me chocó. Y luego otras cosas que para mí han sido sumamente impactantes fue que 2 compañeras mías de clase, de mi grado, sufrieron acoso sexual por parte de 2 profesores en primero de carrera, ¿no? Os cuento un poco para dar el contexto, tampoco voy a dar
muchos detalles, por supuesto. Pero bueno, a nosotras, bueno, en primero de carrera y en el grado, no sé si se hace en todas las universidades, afortunadamente esto ya está quedando en el olvido, pero se nos hacía rellenar como unas fichitas con nuestro nombre y nuestros datos personales. Estos datos personales, además que no eran necesarios porque los profesores tenían los datos necesarios para comunicarse con el estudiantado por el campus virtual. Entonces, algunos profesores pues, utilizaban estos datos pues, de manera inapropiada. En este caso, uno de mis profesores extrajo los datos de esta ficha de una alumna, extrayendo la dirección de su casa y su número de teléfono, ¿no? Y un día, pues a altas horas de la noche, se presentó en casa de la estudiante, la llamó por teléfono para decirle que se bajara a tomar una cerveza con ella, ¿no? Esta estudiante en shock, pues tuvo que mentir porque efectivamente tampoco podías decirle que no porque sus calificaciones estaban en juego. Tuvo que mentirle diciendo pues que estaba de viaje, ¿no? Y bueno, y este profesor pues le siguió mandando WhatsApps diciéndole que estaba enamorado de él, etcétera. Estamos hablando de una chica que acaba de entrar en la universidad, tenía 18 años recién cumplidos y que este hombre le sacaba entre 20 y 30 años, ¿no? Tremendo. Yo fue una de las experiencias que me marcó profundamente, ¿no? Y me marcó también el ver que esto se sabía en la facultad, esto se sabía en la universidad. El acoso en el ámbito universitario se le suele llamar secreto a voces, ¿no? Pues tiene poco de secreto, si es a voces, desgraciadamente. Y bueno, pues yo veía pues, que había diferentes tipos, ¿no? Pero sí que había una gran, llamémoslo, resistencia institucional o una gran impunidad, vamos a decirlo así. Había desde de profesores y personas en cargos públicos y de responsabilidad que directamente lo encubrían. Luego había otros perfiles que eran más de la normalización, haciéndola un poquito desde la broma, de, bueno, ya sabéis lo ligón que es este, ¿no? Ese tipo de tal. Y luego otras, la mayoría profesoras, que en algunos casos también habían sufrido como docentes acoso sexual por parte de algunos profesores que estaban intentando denunciarlo y ponerlo sobre la mesa y que se encontraban chocándose contra un muro, ¿no? A un gran muro institucional en el que no ocurría nada y seguía pasando lo mismo durante mucho tiempo. Cuando cuento esto, la gente me dice, fue con tu facultad, ¿no? ¿Qué pasa en la facultad? Y no, o sea, no, mi facultad no es especial, no para nada. Esto pasa en todas las facultades y pasa en todas las universidades, tanto públicas como privadas. El problema es que igual no nos damos cuenta, pero está ocurriendo constantemente y los datos sobre acoso son absolutamente abrumadores en el ámbito universitario. Y no son únicamente, el acoso no se ejerce únicamente por parte del profesorado, sino la mayor parte del acoso es entre estudiantes, principalmente porque numéricamente somos más en la universidad. Y yo lo que me encuentro constantemente, y desde el punto de Violeta nos encontramos constantemente, son pues a chicas o que han tenido relaciones de maltrato o han vivido agresiones sexuales y se tienen que encontrar todos los días con sus agresores en clase o en la universidad. Y es muy duro y no se están estableciendo los protocolos necesarios para generar un ambiente que verdaderamente garantice la igualdad de oportunidades en la educación. Por contar, para que no se vea que esto es solo mi facultad, bueno, yo eso hago mi tesis doctoral sobre acoso, sobre la cultura institucional de las universidades frente al acoso y entrevisto a personas que han sufrido acoso en el ámbito universitario. Y como, bueno, esta mesa sí que es pues, bastante interdisciplinar, por dar otro ejemplo, por ejemplo, de otra disciplina, en este caso en excavaciones paleontológicas. Me contaba una chica en un trabajo vamos, en una salida de campo, en una excavación, que le habían empezado a decir tanto profesores como alumnos, en plan de, este profesor se ha encaprichado de ti, entre risas, ¿no? Como normalizándolo. Y bueno, y un día esta chica pues se levanta por la mañana, o sea, en la excavación, en esta salida, que dormían allí y todo, y se encuentra en la puerta de su habitación una rosa. Ella la primera sensación que tuvo fue de miedo. ¿Miedo por qué? Porque ella en ningún momento le había dicho a este profesor dónde estaba durmiendo. O sea, este profesor preguntó, la estuvo observando, etcétera. Y claro, ella decía, dice, es que esto cómo podía haberlo contado.
cómo cuentas que un profesor te ha regalado una rosa y tú te sientes acosada y te sientes violentada. Dices que me van a llamar como casi desagradecida o loca, ¿no? Pero no, hay cosas que evidentemente no se pueden permitir en el espacio universitario y en este caso este profesor se excedió plenamente de sus funciones y estaba generando que esta persona en su entorno académico no estuviera a gusto, en este caso, en esa excavación, ¿vale? O sea, el acoso es una forma de subalternizar a las mujeres en el ámbito científico y académico. O sea, cuando nos preguntamos por qué hay tan pocas mujeres, uno de los motivos, o sea, no el único, por supuesto, no quiero decir que es eso, pero uno de los motivos es porque la academia sigue siendo un espacio hostil para las mujeres. Y una de las cosas es esta. También tiene que ver, obviamente, con lo que podríamos llamar acoso por razón de sexo, que tiene más que ver con las infravaloraciones al trabajo de las mujeres en la academia. Que de eso creo que van a hablar mis compañeras, si no me equivoco. Como decía, y remontándome un poco, yo eso, pues estaba en primero de carrera cuando viví estas situaciones, todavía no se habían aprobado los protocolos de acoso, el protocolo de acoso de la COMPLU se aprobó en 2016 y lo esperábamos con los brazos abiertos y desgraciadamente vimos que no era tan bonito como lo imaginábamos y que, primero de todo, porque hay una infradenuncia muy grande. ¿Por qué hay infradenuncia? Por miedo a las represalias, por supuesto, y también porque ni siquiera se conocen los mecanismos. O sea, estoy segura que muchas de vosotras no sabéis si vuestra universidad tiene protocolo o cómo funciona o a qué unidad acudir en el caso de que os pasen este tipo de situaciones, ¿no? Y ese es un problema, porque no activas los mecanismos si no conoces los mecanismos. Y luego sí que es verdad que cuando los mecanismos se activan, no funcionan de una manera adecuada. O sea, hay que ponerse en la situación de una persona que ha vivido situaciones bastante dolorosas, que le cuenta a otra persona desconocida por parte de la institución la situación violenta que ha vivido, una y otra vez, incluso a varias personas. Eso genera una sensación de revictimización. Y a veces lo que ocurre es que desde las instituciones estas personas no creen el relato. Y eso es muy doloroso. Es decir, tú le vas a contar tu relato, tu dolor a una persona que es la representante de la institución y que tiene que cuidar y velar por ti, generarte un entorno de protección. Entonces, las universidades todavía no están generando ese tipo de mecanismos para verdaderamente garantizar esto. Y luego, la mayoría de los casos, la mayoría de las denuncias, desgraciadamente, no llegan a nada, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, el clima en el que nosotras como Punto Violeta acabamos surgiendo en febrero, si no me equivoco, de 2018, que surgimos a partir de un proyecto de innovación docente en el que nos juntamos, por un lado, pues profesoras que, bueno, que en ese caso pues eran expertas en género y hablaban de género en sus clases y de violencias de género, entonces muchas chicas les llamaban a la puerta y les escribían correos para contarles situaciones que habían vivido en el ámbito universitario y pues de alguna manera pues asesoraban y acompañaban a los casos de acoso. Y por otro lado nos juntaban las estudiantes porque, bueno, desde las propias asambleas y desde los propios pues, colectivos y asociaciones que había en la universidad, también nos estaban llegando pues este problema y estábamos luchando por visibilizar que esto existe. Entonces fue como un espacio de encuentro en el que, bueno, básicamente lo que hacemos es acompañar casos de acoso, o sea, intentamos generar un espacio seguro en el que cualquiera pueda acudir a nosotras. Y bueno, y siempre lo decimos, en plan de, nosotras no somos responsables institucionales como para poder solventarte el problema o, bueno, hacer que el acoso cese o tomar determinadas medidas, tanto disciplinarias como reparativas. Lo que sí podemos hacer es acompañarte en el proceso y que no vas a estar sola, tanto se quiera denunciar como si no, porque, bueno, más o menos un poco como he explicado, la denuncia no es la solución a nada, ¿vale? A veces complica más. Y bueno, y eso es un poco, pues desde nuestra experiencia, nosotras lo que hemos vivido, que a la institución todavía le queda mucho camino por recorrer, entonces nosotras pues hemos optado por generar como vías y caminos desde abajo, intentando pues eso, hacer que las alumnas por lo menos tengan un espacio seguro al que acudir,
haciéndonos visible de esa forma y también reclamando a la institución que tiene unos deberes tanto legales como morales que debe de atender para generarnos tanto al personal docente investigador como al personal de administración y servicios como a las estudiantes entornos laborales y académicos seguros. Y bueno, y eso sería un poco mi intervención hasta aquí. Me he quedado en 12 minutos, así que creo que estoy bien de tiempo. Y nada, y bueno, agradeceros muchísimo la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu experiencia y por tu activismo y sobre todo por coger los problemas de cara, ¿no? Esta es la primera experiencia, las preguntas las vamos a dejar para el final porque queremos hacer el bloque entero. A continuación va a hablar Carmen Romeralo Tapia. Ella es doctora ingeniera de montes por la Universidad de Valladolid, especializada en patología forestal. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación Forestal del sur de Suecia porque obtuvo una beca Marie Curie. En los próximos meses se va a incorporar como investigadora en el INIA-CSIC, en el Instituto Nacional de Investigación Agraria de España, y ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el ámbito público como en el privado, en distintas empresas del sector forestal. Y en el ámbito público pues queremos destacar su paso por el IUFOR, donde desarrolló su tesis sobre la gestión de Gremmeniella avietina con la máxima rigurosidad y excelencia, y ahora pues, nos va a contar su experiencia en el centro de investigación donde trabaja. Cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, Celia. ¿Me podéis escuchar bien? Sí, perfecto. Nada, bueno, iba a presentarme un poco, pero creo que ya lo has hecho tú. Simplemente decir a los asistentes, bueno, darles las gracias por asistir. Es una asistencia voluntaria y se agradece muchísimo que vayan y te escuchen. Y como has dicho tú, bueno, soy investigadora postdoctoral, tengo mucho cariño a la escuela y me hace mucha ilusión poder dar esta charla en la escuela porque he estado ligada durante mucho tiempo de mi carrera a esa institución. Además de mi experiencia en la academia, estuve también trabajando en una empresa como ingeniero forestal durante 3 años. Y luego ya me marché a Suecia, donde vivo desde el 2018, y durante 2 años he sido representante de igualdad de oportunidades del departamento, que es una figura que en Suecia tiene mucho peso y por la cual pues, recibimos formación y contribuimos de alguna manera a la facultad. Yo quiero hablar hoy un poco de lo que significa la norma, que seguro que para todo el mundo es familiar, pero a lo mejor me gustaría desgranarla un poco. Y me refiero a la norma cuando hablamos de un comportamiento normal, a menudo implícitamente aceptado en un grupo social. Entonces puede referirse a cómo se visten las personas o cómo se supone que deben de actuar en general. Estar dentro de la norma o estar fuera tiene muchas consecuencias en diferentes ámbitos y las personas que están dentro de la norma a veces pueden usar algunas técnicas de dominación o pueden usar diferentes formas de mantener su posición y su privilegio. Me gustaría que reflexionarais un poco a lo mejor en algunas de estas afirmaciones y pensarais si os representan o si respondéis que sí o que no, o cómo os veis dentro de cada una de estas situaciones y os identificáis con ella. Porque, bueno, es posible que si estamos dentro de la norma, ni siquiera seamos conscientes en muchas ocasiones de que estamos en una situación de privilegio. Y creo que estar en una situación de privilegio no es nuestra culpa, porque no elegimos la mayoría de las cosas que nos pasan o en qué posición estamos, pero sí que creo que es nuestra responsabilidad ser conscientes de los privilegios que implican estar dentro de la norma en determinadas ocasiones.
A veces saber si estás dentro de la norma es la frecuencia en la cual sucede un evento. Por ejemplo, esta mujer, que es Salima Mukansanga, ha sido la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Africana de Naciones. También a veces podemos ver, para saber si está dentro de la norma, cómo la misma acción se puede juzgar diferente en función de quién la realice. Los cuidados están tradicionalmente relacionados con la mujer y con, digamos que eso ha sido una herencia que hemos tenido. En Suecia tenemos un permiso de maternidad y de paternidad muy amplio, probablemente de los mayores del mundo. Tenemos 480 días a repartir y a mí me gusta mucho este hombre, Johan Bergman, que vive muy cerca de nuestra casa aquí en Malmo, porque él, cuando nació su hijo, decidió tomar un permiso de paternidad muy largo, de 1 año de duración, y se encontró que carecía de referentes. Entonces se dedicó a retratar a otros hombres para ver qué relación también habían mantenido con sus hijos y para retratar a hombres que estaban haciendo, digamos, ese esfuerzo de estar más meses con sus hijos, porque decía, ¿cómo puede ser que algo que tradicionalmente han hecho las mujeres sin ningún reconocimiento, para nosotros ahora sea un esfuerzo tan grande? Él no tenía referentes, no tenía normas a las que seguir, entonces organizó este libro y esta exposición para que hubiera esa norma diferente, ¿no? que rompieran. Este hombre a mí me gusta mucho, no sé si lo conocéis, que me parece que es alguien que dinamita la norma completamente. Es un ingeniero robótico, es padre de familia. Bueno, él comparte además estilismo con su hija, con la que se intercambia ropa. Es ingeniero robótico, creo que ya lo he dicho, en una empresa en Alemania y, como podéis imaginar, ha sido ridiculizado muchísimas veces. Esto es una dinamitación total de la norma, ¿no? Pero a él le da igual, él sigue con su estilismo, ¿no? Dice que le va a seguir vistiendo como le dé la gana. Entonces, bueno, estos son ejemplos que he querido mostrar para que veáis un poco qué es estar en la norma, qué es estar fuera y qué consecuencias tiene. Para mí, las más peligrosas, bueno, son todas muy peligrosas, ¿no? Las conscientes son muy peligrosas porque se pueden hacer de forma consciente, pero para mí las inconscientes son terriblemente peligrosas porque son relaciones de ideas, son sesgos en la percepción de lo que está bien y lo que está mal y lo que debe entrar dentro de la norma, que hacen y que tienen unas consecuencias muy negativas. Entonces, a mí me gustaría saber, o sea, ¿hay realmente esos estereotipos cuando estamos hablando de ciencia? ¿Mostramos los hombres y las mujeres, o según nuestro género, el mismo interés? A veces dices, jolín, qué pesadas, ¿no? Que estáis empeñadas en que las mujeres estudien cosas de ciencia. Oye, que igual no quieren, no hay que obligar a nadie, pero hay algo que esté detrás de esa falta de interés. También creo que habría que revisar esos sesgos personales. Yo me di cuenta que tenía un sesgo muy grande a la hora de formar proyectos. Siempre elijo a mujeres, siempre. Es una cosa que estoy intentando corregir porque hay hombres de mi campo que son muy buenos, pero es algo que no sé por qué, no me daba cuenta hasta que vi que en los proyectos era siempre un desbalance, ¿no? Que pues todos tenemos sesgos, seamos conscientes de ellos. ¿Qué imágenes nos vienen cuando pensamos en eminencias, en científicos? Estas personas que he retratado aquí, ellos afirmaban que realmente había razones biológicas por las cuales las mujeres no estaban en la ciencia. Pero eso se sabe que no es verdad. Como ha comentado en la introducción, este famoso artículo que yo cuando lo leí quería llorar, me impactó muchísimo, y es que esos estereotipos comunes que asocian la capacidad intelectual con los hombres más que con las mujeres calan muy hondo, y las niñas ya con 6 años se consideran menos inteligentes o menos hábiles para algunas materias que los hombres. Esto a mí me parece muy, muy terrible, ¿no? Y surgió este concepto de la amenaza de estereotipo, que es que las personas a veces actúan como se espera de ellas que actúen. Y esto pues es especialmente agravante pues, en minorías, en personas racializadas o en personas que tienen una minoría de género.
En el ámbito académico, pues ya se ha visto que esa amenaza de estereotipo, que yo a veces lo asemejo, digo, como las personas que no somos nativas en inglés y estás hablando con otras personas que no son nativas y de repente viene un nativo, un estadounidense. Yo no sé si os pasa, pero yo empiezo a hablar como peor, siempre. Empiezo a hablar fatal. Es esa amenaza de estereotipo, yo la interiorizo y empiezo a hablar mucho peor. Bueno, pues se vio en estos estudios que cuando daban diferentes exámenes a hombres y a mujeres y se les advertía que podía haber un sesgo de género, las mujeres o las niñas, en este caso, las chicas, demostraban o desempeñaban peor que cuando no se les advertía que había un sesgo de género. Y esto también se ha visto así en Estados Unidos, hay muchos estudios de personas racializadas. Por lo tanto, realmente hay un interés diferente. ¿Esa brecha de interés está justificada o es que está alineada con los estereotipos? Cuando no hay modelos a seguir y cuando tienes esa sensación de que no perteneces y cuando alguien te está recordando constantemente de que ese no es tu sitio, porque no perteneces a ese sitio y no ves a gente como tú, es muy difícil despertar un interés porque no te sientes parte de la norma. También me gustaría, bueno, esto que es una escuela de ingeniería, así que la ingeniería es como una profesión masculina y esa percepción que tenemos de que la ingeniería no es apta para mujeres, en este estudio vieron que esas mujeres que estudiaban ingeniería, para ganar la aceptación masculina, pues actúan como uno más, como un chico, aceptan esa discriminación de género, haciendo bromas, comentarios sexistas, cómo demostrar que no tienen la piel fina para lograr una reputación y adoptar un enfoque de antimujer, ¿no? O sea, al hacer ingeniería muchas mujeres deshacen su género, porque es la forma en la que tienen de sentirse aceptadas y es la forma en la que sienten que ahí entran dentro. El sector forestal sueco, no sé cómo voy de tiempo porque no lo he contado, voy a intentar ir un poco más rápido. El sector forestal sueco es un sector importantísimo a nivel del país, es uno de los sectores económicos más importantes que hay en Suecia. El 73% de la superficie forestal en Suecia es árboles, forestal arbolada. Mueve más de 100.000 empleos en el país, que para un país de 10 millones de personas es una barbaridad, y es el quinto país exportador de pulpa, papel y madera del mundo. Es decir, el peso que tiene la industria forestal sueca es muy grande en un contexto económico. Esto no, siento, pero no he podido encontrar este informe en inglés o no lo he traducido. Y es un reporte de la red de mujeres y personas no binarias que trabajan en el sector forestal sueco, en el que se ve que únicamente un 8% de las personas que, no sé cómo se traduce esto en castellano, o sea, las personas como que venden la madera, pero que son cargos importantes en la empresa, y un porcentaje muy pequeño de mujeres, y solamente el 29% de las mujeres están en comités de empresa o en grupos. Esto tiene un impacto muy grande. A partir del movimiento de Me Too, que surgió en el 2018, en Suecia, bueno, pues surgió un movimiento paralelo que se eh, eh, comentó a través del hashtag #Slutadverkat, que significa como corta final, así en Instagram, y se vio y aparecieron muchísimas situaciones, digamos, en las que los hombres empleaban esas técnicas de dominación para recordar a las mujeres que son mujeres por delante de mujeres profesionales forestales. Es decir, para decirles una vez más, este no es vuestro sitio, este no es vuestro ámbito. Bueno, causó muchísimo revuelo en Suecia. Fue, bueno, portada de todos los titulares. Desde la Facultad de Forestales se organizó esa campaña para recoger testimonios y para identificar todas esas técnicas de dominación, y se recorrió, es una exposición que recorrió todo el país y salió en los medios de comunicación, y algunas de las estructuras que se iban identificando, qué es lo que se hacía a esas mujeres, pues era, bueno, pues como hacer invisible, ¿no? Hacer sentir que no existes. Era muy común que a lo mejor en reuniones de trabajo los hombres no prestaran atención o los hombres intercambiaran mensajes y hicieran como que esa persona no estaba hablando. Otra forma era cómo representaban los medios suecos de bosques
al contexto a la mujer, en qué contextos. Skogen es una revista sueca que a mí me impresionó cuando llegué aquí porque es muy común y está en todos sitios, es como el Hola allí, no sé, y puedes ver anuncios de comprar bosques o casas o, bueno, de todo tipo. Nosotros desde el departamento hemos salido varias veces. Y cuando se hizo este estudio de cómo representaban los medios suecos a los hombres y a las mujeres, se vio que todavía estaban siguiendo estereotipos de género, que los hombres normalmente estaban representados más en contextos forestales y a las mujeres se las fotografiaba más desde arriba, se les representaba más en contextos de ocio o de entorno familiar. Por esta foto, por ejemplo, se preguntó, ¿quién conduce el camión? ¿Dónde está el conductor? Cosificar es otra manera de dominación y es algo que se ha recogido también en los testimonios, que recogimos en los testimonios de la exposición. Y a mí me parece, bueno, que es algo muy terrible porque significa que es tratar a las mujeres como objetos. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención en Suecia es el famoso calendario Stil, que seguro que en algún bar de pueblo o en algún sitio lo habéis visto. Y es un calendario que usa la imagen sexualizada de la mujer. Una persona, bueno, en Suecia era común, seguro que en otros sitios también, enviar este calendario a diferentes clientes y una mujer se quejó a la empresa, dijo, oye, no me parece bien que como cliente me manden este calendario. El dueño le ofreció una versión masculina, oye, si quieres tenemos también de hombres. Dijo, no es el caso, no quiero nada que esté sexualizado. Entonces, también causó mucho revuelo en Suecia y la agencia forestal sueca, Skogsstyrelsen, que es una institución aquí enorme, congeló los contratos que tenía con Stihl y dijo que hasta que esos calendarios no dejaran de producirse, la agencia forestal sueca no iba a comprar material a Stihl. La empresa alemana dejó de producir los calendarios, por lo menos a Suecia no llega, no sé si de contrabando, yo creo que no se hacen más. Y es una medida que como una agencia institucional pudo frenar esa sexualización de la imagen de la mujer. Como contraposición, esta red de mujeres forestales y personas no binarias del sector forestal lanzó un calendario que se ha repartido en diferentes sitios. Decir que nuestro departamento se repartió a todas las personas y varios fueron encontrados en la basura. Yo lo recogí. Otra forma de dominar a las personas en contextos es ridiculizándolo, es despreciar los esfuerzos de las mujeres, burlarse de ellos o comparar a las mujeres cuando están en grupos como animales, como cotorras. Entonces, cuando estamos presentando a las mujeres como especialmente emocionales o sexuales o cuando se las rechaza, es algo que nunca se hace con los hombres, no se les agrupa de esa forma, porque se asume que dentro de los hombres hay diversidad y que cada hombre es de una manera. Esto no se asume en las mujeres, sino que se las engloba y se les caracteriza a veces con determinados adjetivos. Y por último, creo que ya estoy acabando, es ocultar y retener información. En Suecia es muy común que se cierran los negocios o se cierran los eventos o cuando hay reuniones de trabajo que se acaba en la sauna. Las saunas normalmente, aunque son mixtas, son espacios donde se está desnudo y es un ejemplo muy claro de un contexto homosocial, donde las mujeres no son bienvenidas porque no se encuentran cómodas. Entonces, recogimos testimonios de muchas mujeres que decían que cuando eso sucedía, pues ellas iban a las habitaciones, iban a mirar emails, bueno, iban a hacer cosas diferentes y que cuando se juntaban con sus compañeros se sentían fuera de lugar, se sentían que realmente ellas no habían estado ahí en esa cuando se había compartido esa información. Ahora que ya sabemos que hay un problema y que tenemos evidencias, ¿qué podemos hacer? Pues creo que deberíamos todos revisar nuestros sesgos personales, que los tenemos, porque estamos educados bajo una norma y bajo unos estereotipos. Yo creo que es muy importante visibilizar el papel que tienen las mujeres y las personas no binarias en sectores que son tradicionalmente masculinos. Hay que aceptar que la diversidad es una riqueza en todos los ámbitos y tenemos que trabajar para poder vivir con las discrepancias. Para mí eso me parece que son cosas realmente democráticas que deberíamos trabajar. Vamos a trabajar todos para que las normas no nos encasillen, para que podamos elegir qué es lo que queremos ser,
sin importar el género e intentar no encorsetarnos. Me gustaría agradecer muchísimo a todos por vuestra atención y vamos a cultivar esa biodiversidad tan necesaria en todos los ámbitos de la vida. Muchísimas gracias. ¿No? Muchas gracias. Bueno, y la tercera ponente es Ana Sanichas Olea. ¿No se oye? ¿Ahora se oye? Ah, no se oye el micrófono. Ah, no, ahora está encendido. ¿Ahora está encendido? Sí. Bueno, le he dado las gracias a Carmen por su exposición y también por la cantidad de deberes que nos ha puesto y por verla en otro contexto, ¿no? Que muchos de aquí la conocemos. Bueno, la tercera ponente es Ana Sanichas Olea, que es ingeniera de montes por la Universidad de Lleida. Ha desarrollado su experiencia profesional tanto en el ámbito privado como en el público. Destacar que en el ámbito privado fue gerente y directora de proyectos de la empresa que creó ella, que se llamaba Foresta SCP Sant Feliu de Buixalleu, y también fue freelance asistiendo técnicamente al Parque Nacional del Montseny, en Girona. A partir de ahí ya empezó a trabajar en el sector público como técnica del Parque Natural del Montseny de la Diputación de Girona y como técnica de biomasa y gestión forestal y prevención de incendios también en la Diputación de Girona. Actualmente es la directora general de Ecosistemas Forestales y Sección del Medio Natural del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Y entonces, desde su experiencia y desde su puesto actual, pues nos va a contar cómo ven ellos, ellas y su equipo, que quería decir, la igualdad de género. Hola, pues nada, buenos días a todas y a todos y empezar agradeciendo, ¿no?, tanto a la Universidad de Valladolid y a la organización, ¿no?, haberme invitado a asistir a estas ponencias, ¿no?, tan interesantes e inspiradoras. Voy a intentar compartir la presentación que he preparado y entiendo que ya la veis. Contaros que lo que me mueve a venir hoy aquí es explicaros pues mi experiencia en distintos proyectos que tienen que ver con el mundo forestal y la igualdad de género, ¿no? Por eso primero os haré una pincelada rápida de cuáles han sido esos proyectos y después para entrar más a fondo, ¿no?, pues en esas inercias que hemos ido identificando. Ahí. A ver si puede pasar. ¿Veis? ¿Sí? Bien, pues el primer proyecto en el que tuve la suerte de participar, estando trabajando en el Parque Natural del Montseny como ingeniera de montes, fue el Plan de Igualdad de Género de este espacio natural, ¿no? Un plan de igualdad que empezó justo en una jornada como la que realizáis hoy, donde nos pusimos en contacto todas las mujeres que vivíamos o trabajábamos en este espacio natural y a partir de ahí se creó una red de mujeres, se creó ese plan de igualdad, se definieron unas acciones para mejorar, ¿no?, la igualdad de género en este espacio y llegó a salir, ¿no?, se produjo, pues se generó esa asociación de mujeres del Montseny e incluso el año pasado pues se materializó también un directorio de mujeres expertas. Otro de los trabajos que he tenido la suerte de trabajar, ¿no?, ha sido cuando estaba en el Colegio de Ingenieros de Montes en Cataluña, que una revista del sector forestal me pidió que hiciera un artículo divulgativo de cómo estaba el papel de la mujer en el sector, ¿no? La verdad es que fue todo un reto porque no teníamos datos de ningún tipo y lo que hicimos es pues tirar de amigas conocidas, colegiadas para recopilar toda esa información, ¿no? Una información que era
arrojaba luz, ¿no? Y era realmente impactante porque aunque en el planteamiento mental, ¿no?, de que no hay mujeres en el sector forestal, pues la gente decía, bueno, puede haber un 5 o un 10%, pues vemos que es cierto que no hay muy pocas mujeres con motosierra trabajando en el monte, del orden del 2%, pero que en el ámbito técnico y científico estamos en el orden del 40%, por tanto, no somos tan minoría, ¿no? Lo que sí que también mostraba el estudio era que donde no estaban las mujeres era tomando decisiones, que solo el 6% de los puestos de alta dirección estaban ocupados por mujeres. Y donde tampoco estaban las mujeres del sector forestal eran los medios de comunicación y por tanto no se visualizaba su trabajo y se seguían repitiendo, ¿no?, los estereotipos que comentaba Carmen, ¿no? Os he puesto los enlaces de los distintos trabajos por si os pasa la presentación y queréis consultarlo, pero lo que nos aportaba también como reflexión final este artículo era que hay mucho talento femenino en el sector forestal que tenemos que poner en valor, que decidir y que visualizar para que realmente mejore y se modernice el sector. Y el tercer trabajo en el que me encuentro ahora trabajando, ¿no?, es el de estar al frente de la Dirección General de Ecosistemas Forestales de la Generalitat de Cataluña, en el que se nos presentan muchísimos retos, ¿no?, desde la prevención de incendios, desde la adaptación de los bosques al cambio climático, pero que tenemos claro que uno de los retos que tenemos que asumir es el de diseñar y establecer acciones que fomenten, ¿no?, que mejoren la igualdad de género en el sector. Estos son los tres trabajos que he trabajado los últimos años y en los que he podido identificar varias inercias, ¿no? ¿Qué entiendo yo por inercia? Pues es la manera de normalizar actitudes y acciones que van totalmente en contra de la igualdad de género, ¿no? Esa normalización nos hace que sigamos haciendo lo mismo y repitiendo estas acciones, ¿no? Y que una inercia que es muy difícil de romper desde la individualidad y solo desde el conjunto, la colectividad, somos capaces de romper. ¿Cuáles son estas inercias? Pues hay muchísimas, ¿no? Pero para empezar, igual el punto cero, ¿no?, la inercia más contundente que nos condiciona es que las mujeres asumimos que nosotros tenemos que desarrollar todos los cuidados, la casa y asumir a coste cero el desarrollo o la reproducción de la especie, ¿no? Nosotros destinamos unas horas al día, hasta 3 horas al día, a estos cuidados, 3 horas que no podemos utilizar para formarnos, para echar horas extras o para cuidarnos o para salir a correr. Estas 3 horas son las que marcarán toda nuestra vida profesional o todas nuestras actividades, ¿no? Hay un artículo muy potente de Libertad González, ¿no?, que identifica justo eso, ¿no? En el momento que empiezas a tener hijos, tu salario, la brecha salarial se expande, ¿no? Y puede chocar y decir, no, en una sociedad como la nuestra partimos de las mismas condiciones, pero en realidad yo tengo 3 hijas. Cuando estaba embarazada la primera renuncié a un trabajo con mejor sueldo porque tenía que desplazarme 1 hora y eso era difícil con la maternidad. Con la segunda hija dije que no a una ampliación de jornada y con la tercera hija pedí yo una reducción de jornada. Entonces te acabas encontrando que 15 años después de haber entrado en el mismo momento que un compañero chico, te sientas en la mesa y él es jefe de sección y tú sigues siendo técnico raso. Entonces esta responsabilidad asumida pero no compartida es la que muchas veces nos marca toda nuestra vida laboral, ¿no? Y si entramos más en cuáles son esas inercias atadas al sector forestal, cuando hacíamos este artículo, ¿no?, de cómo estaba el sector, lo primero y lo más chocante es que no había datos. No había datos y si no tienes datos, no tienes información y si no hay información no hay conocimiento y si no hay conocimiento no puedes tomar decisiones y si no tomas decisiones no hay cambios. Por tanto, si no hay datos no existes. Y aquí es que es súper importante en ambientes científicos como el que
estamos hoy, ¿no? Pues insistir, ¿no? Que todo lo relacionado con el género hay que recogerlo y mostrarlo, ¿no? Decíamos que no había datos, pero que sí que conseguimos, ¿no? Ver que había muchas mujeres en el sector forestal, especialmente en la ciencia y en el ámbito técnico, del orden del 40%, pero que estas mujeres no están en sitios de decisión. ¿Por qué? Porque tenemos un gran techo de cristal. Un techo de cristal entendido como esa barrera invisible que nos impide llegar a estos puestos de alta dirección porque están ocupados por hombres y se han dado históricamente a hombres que siguen dándoselos a hombres. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las mismas oportunidades, porque no hemos salido con el mismo listón de partida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a este techo de cristal? Pues utilizando las cuotas de género. Es verdad que pueden ser controvertidas y yo misma cuando me plantearon las cuotas dije, no, yo quiero que a mí me contraten por mis capacidades, no por ser una mujer. Pero es que no va de eso. No va de eso porque cuando sale un trabajo potente de decisión, para el mismo trabajo se presentan 10 hombres y una mujer. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las mismas oportunidades. Entonces es ahí donde es necesario hacer aplicar esa cuota de género, ¿no? Y yo misma estoy en un alto cargo de dirección porque soy una cuota de género, pero es que gracias a eso estamos implantando nuevas políticas, ¿no? Creo que es importante destacarlo. Las mujeres, como comentaba Carmen, pues también estamos invisibilizadas y en la mayoría de medios de comunicación no salimos y esto implica que no tengamos referentes. Aquí hay un trabajo compartido de los compañeros que trabajamos juntos que tienen que ser capaces de dar un paso al lado y decir, no, yo en esta charla no voy si no hay más mujeres, o ve tú que vayan las mujeres del equipo. Y también hay que hacer un esfuerzo las propias mujeres de salir de esa área de confort, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a exponer, porque es verdad que con lo que llevamos encima, ¿no? Pues encima prepárate una charla por la noche, ponte delante del micrófono, que te tiren las fotos, que no te gustas, como, pues todas esas cosas también requieren un esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Y otra gran inercia, ¿no? Muy ligada a lo que comentaba Carmen, ¿no? De los estereotipos, es que hemos normalizado muchísimo todos los comportamientos machistas, especialmente en los sitios de trabajo, ¿no? Cuando hacíamos encuestas en el plan de igualdad del Montseny, o cuando hablaba con un montón de compañeros para el artículo, la primera reacción es decir, no, yo no he sufrido nunca ninguna discriminación, pero ibas tirando y te decían, bueno, sí, pero en las reuniones es que me cuesta mucho hablar, o es que incluso yo empiezo la frase y mis compañeros la terminan, porque ellos, claro, saben más, ¿no? O por ejemplo, estamos desayunando todos juntos y salta el típico chiste machista, o llevando direcciones de obra, el capataz me habla más como si estuviéramos en un bar y me tira los trastos, que me reconoce como autoridad competente, ¿no? Aquí tenemos dos líneas de trabajo. La primera es la formación y los planes de igualdad en el trabajo y donde aprendamos cómo tenemos que comportarnos, pero también hay la realidad y es que tenemos que salir con la metralleta, ¿no? Es un poco, no es una metralleta física, pero cuando alguien, en lugar de mirarte a los ojos, te mira de frente, metralleta. Cuando un compañero te cuenta un chiste súper sexista, metralleta. ¿Qué quiere decir? Que hay que manifestar abiertamente que te molesta y que un comportamiento que cosifica a la mujer o que ningunea a la mujer termina por una sociedad que no las tiene en cuenta, ¿no? Estas serían un poco estas líneas para romper esta inercia de machismos. Y finalmente, una de las grandes inercias que está en nuestras manos poder cambiar es la falta de sororidad, ¿no? La sororidad entendida como esta solidaridad entre mujeres, ¿no? Hacer lazos, crear redes para ayudarnos, para ser capaces de explicarnos los problemas y ayudarnos. ¿Qué pasa en realidad? Que nos han educado para competir, para ser la más lista, la más guapa, la más delgada, la mejor madre, y no somos capaces a veces de dejar esto al lado y de hacer piña, ¿no? Y ayudarnos.
la verdad es que a mí, por ejemplo, los comentarios más duros han venido de compañeros de trabajo, sin mala intención, pero recuerdo que una vez me inventaron a dar una charla en Noruega, ¿no? Y para mí era como, ¡guau! Es alucinante. Lo comentaba con una compañera y ella me decía muy seria, sí, no, está muy bien, pero es que yo antepongo a mis hijos a mi carrera profesional, ¿no? Y eso te duele, porque dices, ¿me estás diciendo que soy mala madre? O no, pero es que en realidad no va de eso, no va de eso. Lo que va es que cuando tú muestras a tus hijas que puedes desarrollarte a nivel profesional, les estás poniendo ejemplos, les estás diciendo que pueden ser todo aquello que querrán ser y que no se tienen por qué quedar en casa cuidando a sus hijos. El camino de romper todas estas inercias es un camino difícil. Y es cierto que si trabajamos juntas tenemos mucho de ganado y mucho que aprender, pero la realidad es dura. La realidad es que cuando tuvimos terminado el artículo que hablaba de mujeres en el sector forestal, el mismo equipo de redacción que nos lo había pedido, como hacíamos referencia a abusos sexuales y a temas pues como no tan agradables, pues nos pidieron que retiráramos algunas palabras, porque esto en el sector forestal no pasaba y decías, ¿cómo? ¿No? O por ejemplo, pues te puedes enfrentar a una reunión, por ejemplo, ahora que estoy en la dirección general con 20 personas de la dirección, plantear tus objetivos, plantear tu plan de trabajo, ¿no? Y que al final un jefe de servicio te diga, pero bueno, no te preocupes que los incendios son cosa de hombres, ¿no? Ahí es donde tienes que sacar la metralleta, ¿no? O, por ejemplo, lo de los planes de igualdad es una buena herramienta, pero siempre parece que no hay tiempo, ¿no? Que tenemos cosas mucho más importantes que desempeñar. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar y terminar con una referencia, ¿no? Si ha habido muchas mujeres que de manera independiente han sido capaces de romper esa inercia, ¿cómo no vamos a ser nosotras capaces de hacerlo por ellas y por nuestras hijas? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu experiencia y por tu puesta en práctica de las estrategias, ¿no? Desde tu puesto. Se me ha olvidado comentar que Ana disfrutó aquí de una beca Séneca en esta escuela y eso nos permitió conocerla y luego a partir de ahí pues seguir con su trayectoria profesional y también científico-técnica, ¿no? Porque al asumir responsabilidades, como en el Colegio de Montes, pues se la puede seguir pues eso, a nivel leer, ¿no? Lo que ella propone en ese artículo. Entonces, bueno, ahora mismo sus exposiciones han acabado, ahora tenemos un momento de debate. Irene y Rocío están disponibles para que podáis hablar mediante micrófono, porque es importante que los que están telemáticamente también os puedan oír, y entonces sería el momento de exponer lo que queráis preguntar o vuestras reflexiones. También los que están online se pueden escribir en el chat la pregunta o pedirme que les abra el micrófono. Sí, hola, buenos días. Yo soy Carlos del Peso y os quería agradecer a todos, pero especialmente a las tres mujeres que han participado en las tres ponencias, esas visiones, porque yo creo que todavía hay mucho que cambiar. La primera con todo el tema del acoso, también incluidos los malos tratos ahí en la universidad, todavía tiene mucho recorrido porque parece que son temas que no existen. El tema de la visión esta sueca que nos ha dado Carmen, que ha sido muy interesante, y la visión que nos ha dado también Ana Sanichas. Yo, cuando empecé a trabajar en el sector forestal, allá por finales de los 80, que me dedicaba a los aprovechamientos forestales, me levantaba por la mañana y me acostaba por la noche y no había hablado con ninguna mujer en el sector. No había mujeres, no había ninguna, ¿no? Entonces me parece muy interesante el tema de las cuotas que ha comentado Ana Sanichas, ¿no? O sea, que es un tema que hay que incorporar. Pero la pregunta en concreto que quiero hacer es
¿Cómo incorporamos? O sea, entiendo que a lo mejor en las administraciones se puede trabajar ese tema de las cuotas, pero ¿cómo incorporamos el tema de las cuotas de la mujer en el sector forestal en el sector privado, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Porque parece ser que el sector privado como que es más complicado o más complejo decir, no, bueno, ¿quién asume en el sector privado lo que necesariamente tiene que lleva asociado de alguna manera en esta sociedad el tema de la mujer, ¿no? Que al final pues ha quedado muy patente pues el tema de los cuidados y todas esas cosas que alguien los tiene que asumir, ¿no? Pero ¿cómo reflejamos las cuotas, o cómo podemos reflejar las cuotas en el sector privado, en concreto en el sector forestal, ¿no? Gracias. Bien, no sé si por alusiones contesto yo. ¿Cómo nos dais la palabra o...? Sí, ya os he abierto los micros, o sea que podéis contestar cualquiera de las tres. Vale, genial. Pues nada, la verdad es que el tema de las cuotas es complejo y está claro que desde la administración pública hay que empezar a marcar, ¿no?, el camino. Y es verdad que en el sector privado es mucho más complejo. Pero, por ejemplo, las herramientas de fomento, las subvenciones, sí que se pueden condicionar en esta línea, ¿no? Dar más puntos a empresas del sector cuando haya una línea de subvenciones de maquinaria o de lo que sea, de actuaciones, si tienen planes de igualdad, si en sus órganos de gobierno están las mujeres. También otras cosas que se pueden trabajar y que, por ejemplo, estamos trabajando es en las valoraciones de las licitaciones, cuando salen trabajos a licitar, ¿no? Pues eso, el hecho de tener mujeres a nivel técnico en la empresa, pues sí, pero es cierto que es un tema complejo. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Yo quería añadir que, bueno, de forma indirecta, a lo mejor, bueno, es verdad que no es específicamente la empresa privada, pero ya se ve que la mayoría de las subvenciones, o como ha dicho Ana, mucho dinero público, ahora sí se pide que se reparta en equipos que sean un poco igualitarios. No se pide el 50%, pero un 60-40 ya se considera que es un poco más inclusivo. Entonces, también limitar hacia dónde va ese dinero público o que fomentar que los grupos sean, además de multidisciplinares, sean de diferentes géneros, yo creo que es una manera también de incentivar. Que comparto a veces la controversia que tiene, yo como os he dicho, era una incumplidora del balance, pero me estoy corrigiendo. Yo sí, si puedo añadir otra cosa. Sí, sí. A ver, yo del sector forestal no, pero bueno, en cuanto a políticas de igualdad sí. O sea, en realidad las empresas de más de 50 trabajadores ahora mismo, a partir creo que es del 7 de marzo, están obligadas a tener un plan de igualdad de género. Entonces, primero se hace un diagnóstico, que sería una cosa que se vería en ese diagnóstico, que es decir, que los cargos de poder y responsabilidad hay pocas mujeres en esa empresa, y sí que el plan de igualdad tendría que establecer medidas para paliar eso. Y ese plan de igualdad luego se tiene que subir a una plataforma en el Ministerio de Trabajo. Luego otra cosa es que se cumplan esas medidas, ¿no? Pero en principio tienen que cumplirse y en principio, en este caso el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Igualdad tiene que estar vigilante, porque si no puede haber sanciones a las empresas. Gracias a las tres por... Os pediría que os presentarais al empezar a hablar. Hola, soy Jonathan, soy investigadora aquí en la UBA. Gracias a las tres, han sido unas charlas muy interesantes. Quería sobre todo preguntar a Paula, porque, bueno, se dedica a ello, ¿verdad? Es quizás la experta. Y has comentado que las denuncias de acoso ahora mismo no es una buena opción porque no sirven y también puede ser contraproducentes. Sin embargo, todos creemos que son necesarias. Entonces, me gustaría que explicases qué medidas hay que tomar para que, primero, no fueran contraproducentes y después sirvieran. Gracias.
Es un tema complejo. Sobre todo, o sea, porque yo creo que tenemos que cambiar el foco, porque normalmente ponemos el foco en la persona que pone en el acoso y le decimos denuncia. Y a mí siempre me gusta poner el foco en las universidades, en el sentido de tú como universidad, ¿qué estás haciendo para incentivar las denuncias? ¿Qué estás haciendo para generar unos mecanismos que funcionen verdaderamente de manera eficaz y que sean reparativos, ¿no? Entonces, al final, o sea, yo no estoy diciendo que no crea en la denuncia, para nada, o sea, pero sí que creo que es un procedimiento muy costoso emocionalmente, que hay a veces que cuando denuncias sufre represalias y creo que esto se tiene que tener en cuenta. Yo ahora mismo, por ejemplo, en mi universidad, no, o sea, cuando me preguntan, yo pongo esto sobre la mesa y digo, tú decides lo que quieres hacer, pero yo lo que no quiero decir es denuncia porque no quiero enviar a nadie a la boca del lobo, ¿vale? Entonces, a mí, o sea, por eso digo que hay que cambiar un poco la óptica de decir qué mecanismos pone las universidades para que verdaderamente poner una denuncia sea un procedimiento que verdaderamente sea reparativo y no sea doloroso. Y bueno, y también decir que, o sea, la denuncia no es la única opción. Hay a veces que haya personas pues, que no quieren denunciar pues, por diversos motivos y porque a ellas mismas no les va a aportar nada la denuncia y prefieren quizá pues, ir a otro tipo de espacios o directamente contarlo. Y es como muy, muy legítimo y respetable. Y que también, que igual también tenemos que empezar a pensar que a veces estos acosos como se saben y las universidades también pueden actuar de oficio y pueden abrir una investigación sin que sea la propia persona la que ponga una denuncia. O sea, es decir, si la coordinadora de un grado o el coordinador de un grado sabe que sistemáticamente está habiendo problemas con un profesor, pues que sea la coordinadora o el coordinador de grado quien lo ponga en conocimiento de la unidad de igualdad o la persona o personas competentes para que abra una investigación de oficio sin exponer a las alumnas que han sufrido. El micrófono. Espera, que va. Sí. Paula, eso, yo soy coordinador de grado, hemos tenido un caso, no era de acoso, era de maltrato, pero... y eso, las universidades son muy reacias, muy reacias a tomar medidas si no existe denuncia por parte de los alumnos. Entonces, yo al final he actuado de oficio, pero insisto que las universidades son muy reacias porque son temas muy delicados y que además las universidades como institución no estamos maduros para eso. Estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo estamos abriendo el melón del tema de la Iglesia y los abusos en el entorno de la Iglesia. Pero es que en la universidad es que también ocurre maltrato, ocurre acoso. Como instituciones, la universidad como institución no está madura para eso, no está madura para actuar de oficio y obliga necesariamente a que haya denuncia con nombres y apellidos y eso es muy doloroso. Entonces, es la realidad. O sea, como instituciones estamos muy poco maduras. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho la mayoría de protocolos de acoso, excepto creo que el de la Universidad de Granada, no recoge esto de los procedimientos de oficio. Y de hecho creo que lo recoge en el protocolo, pero ni siquiera lo aplica, ¿no? O sea, que efectivamente queda mucho por andar y creo que esto sería una cosa efectivamente para mejorar y bastante necesaria. O sea, es que nosotras ahora mismo nos estamos encontrando con un caso de violencia de género entre estudiantes en una clase y que esta chica tiene que ir todos los días a la clase con su agresor. Y efectivamente tú vas a poner una denuncia a la unidad de igualdad y en ese caso te dice que es del ámbito penal. En el ámbito administrativo no pueden actuar. Entonces, también es muy complejo. Que yo creo que sí que deberían actuar, ojo, pero hay a veces que, bueno, o no hay mecanismos o también creo que a veces falta un poco de valentía de las instituciones para garantizar verdaderamente procedimientos seguros, ¿no?
sin exponer a las personas que han sufrido acoso. Bueno, en relación en lo que habla Celia, a mí me gustaría lanzar en este tema la pregunta de reflexión a la sala de si sabéis si la UBA tiene un protocolo de acoso y si tuvierais algún problema de este tipo, sabríais cómo actuar. Todos estáis diciendo que no con la cabeza, entonces pues tenemos tarea. Tenemos tarea, sí. Celia. Sí, bueno, me llamo Celia, estaba antes en el otro lado, pero como has dicho que nos presentemos, yo quería preguntaros a las tres si me he sentido muy identificada con Ana y la metralleta, ¿no? Si para vosotras, cuando habéis hecho algún tipo de comentario que habéis visto injusto en cuanto a una discriminación, esa exposición pública que habéis hecho, o sea, ¿cómo os habéis sentido? Si os ha traído algún tipo de consecuencia y tal, porque eso de sacar la metralleta al final es muy violento para todas, ¿no? Sobre todo para ti, porque al final más dices, ¿pero para qué habrá hablado? Si bueno, pues te llevas hasta mal el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te expones, ¿no? Que eso nos pasa a todos, quiero decir, nos pasa a todas, ¿no? Cuentan un chiste, tienes dos opciones, o que te haga gracia o que no te haga gracia. Y cuando no te hace gracia, pues ya hay una exposición pública de que no te hace gracia. ¿Os ha pasado esto? ¿Qué repercusiones ha tenido en vosotras esa exposición? Bueno, si os parece, empiezo yo. Sí que me ha pasado más de una vez. La verdad es que lo pasas mal, porque te han educado para complacer, para que todo el mundo esté contento. Entonces, si tú eres, ¿no? Ellos hacen un chiste o ellas hacen un chiste y tú eres la que dices abiertamente que te ha incomodado, eres tú la que generas esta situación, ¿no? Y la consecuencia, pues que te encasillen, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? Que si te quejas ya eres feminazi, que es una barbaridad de concepto, ¿no? Pero ya que no te encasillan, ¿no? Pero bueno, es que es esto o no decir nada y sonreír a un chiste que te ofende, ¿no? Y he hecho balance y me voy peor a casa sin haber dicho nada que habiéndome expuesto. Sí, yo en mi caso creo que considero, como dice ya Ana, balance de la energía que tengo y si me merece la pena o no. A veces que entras ahí como un Miura y no puedes evitarlo. Y otras veces no, lo dejo pasar porque educar a personas adultas es muy cansado. Los que somos madres ya educamos a seres humanos y es agotador y a veces es muy difícil. Yo creo que es verdad que cuando rompes la inercia, yo cuando he mostrado esa diapositiva de que los estudiantes de ingeniería a veces menosprecian un poco su género, me sentí, cuando vi por primera vez ese estudio y lo observé, me sentí muy identificada. Porque yo creo que durante mis años de carrera en muchas ocasiones yo fui así y lo hice de una forma totalmente inconsciente. Entonces, yo creo que hay un punto en el que toleras y te da igual. Cuando estuve trabajando en la empresa había muchos comentarios de ese tipo, muchos, muchos, muchos. Cuando iba yo tenía 25 años, acababa de terminar la carrera, cuando iba a veces a las explotaciones con los guardas forestales, que eran prácticamente siempre hombres mayores, pues me llamaban la niña y yo era la niña de la empresa pero nunca a un compañero mío de mi edad le llamaron el niño, pero yo siempre era la niña. Entonces, bueno, pues pasa hasta que llega un momento en el que ya te molestan demasiado. Pues sí. Paula. Sí, yo creo que un poco en la misma línea, o sea, hay a veces que hay que elegir en qué batallas luchar y medir un poco de fuerzas y saber en lo que nos metemos o no. A mí sí que me pasa también que como que creo que ya me han colgado un poco el San Benito de la feminista pesada, ¿no? Y que creo que nos pasa a veces, ¿no? Que hay a veces que ya pues reaccionas a algo y ya parece que como que ya no te escuchan, ¿no? Porque es como, ya está otra vez, ¿no? Como la cortarrollos, la aguafiesta, ¿no? Siguiendo un poco a Sara Ahmed, que es una académica que me gusta mucho. Entonces, bueno, pues hay a veces que efectivamente, como decía Ana, ¿no? Que hay a veces que llegas mal a casa. Y bueno,
No, creo que no hay una solución o una respuesta a esto. Gracias a las tres. Una última pregunta, yo creo que, o pedís los que queráis, las que queráis intervenir y... Hola, bueno, yo soy Irene Bocos, soy estudiante predoctoral aquí en la universidad y sobre esto último que habéis estado hablando, bueno, yo quería hacer una reflexión igual, que a veces cuando no luchamos solas no es más cómodo y por eso aquí, pues hoy caminando hacia la igualdad estamos todos y yo creo que es muy importante que tengamos compañeros que también utilicen esa ametralladora a veces. Porque es eso, que a veces yo también me siento la feminista pesada de mi casa, de mi entorno, de mi trabajo, pero cuando tenemos a compañeros que hacen la misma reflexión que nosotros, nos sentimos ayudadas. Y así me ha gustado mucho en la charla de Carmen el ejemplo del padre, ¿no? O sea, es que trabajar por la igualdad nos favorece a todos, porque no solo estamos discriminadas nosotras, sino algunos comportamientos de hombres que en ellos no están bien visto y que les impide desarrollarse a veces como personas, ¿no? Lo vemos en niños que a veces cuando son sensibles pues lo pasan mal y pasan una mala infancia por eso. Y aquí igual, o sea, es que ese padre haga ese llamamiento a vivir la paternidad de esa manera, pues igual ha ayudado a muchos padres a que también puedan vivirla así. Y bueno, esta era solo una reflexión. Y sí que quiero hacer una pregunta porque, bueno, yo soy estudiante predoctoral y desde que llevo aquí me he dado cuenta de que pues estos míticos gráficos de tijeras, ¿no? En la universidad, que en mi lado del pasillo somos muchas técnicas, muchos estudiantes de doctorado, también postdoc, pero luego llegas al otro, creo que lo decía Paula, que al otro lado del pasillo donde están los profesores hay menos mujeres. Y creo que por eso hemos empezado a hacer hoy con esta jornada, pero queremos empezar a trabajar por la igualdad en la academia y en la ciencia, pero me preocupa que tenga un limitante, ¿no? Porque al final, por mucho que quieras promover que las mujeres estén en puestos en altos cargos o en puestos de más poder, al final, si la sociedad no avanza al mismo ritmo, yo siento que yo también querría a veces renunciar en el supuesto caso de que se me ofreciera un puesto de poder, de renunciar por mi familia, de renunciar por mi ocio, de renunciar por los cuidados, tanto hijos como padres, que al final los cuidados recaen en la mujer muchas veces de personas mayores, ¿no? Entonces, me preocupa que aunque desde la ciencia, desde el sector académico, se quiera promover que las mujeres estén en ese lado, si todo no avanza al mismo ritmo, pues nunca se pueda lograr de verdad, ¿no? Sí. Bueno, hablo ¿Los ponentes? Sí, yo creo que, Irene, yo creo que ese es el miedo que tenemos todos, todas especialmente, ¿no? Yo creo que lo has descrito muy bien. Y es mucho esfuerzo el que se hace por intentar avanzar y me ha gustado mucho que hayas mencionado los estereotipos que atraen a los hombres porque son igual de perniciosos. Hay un documental, lo podré pasar, que se llama La máscara en la que vives, que está dedicado a la hipermasculinidad y cómo eso machaca a los hombres desde que son niños. La frase típica de sé un hombre, ¿no? Que les dicen a los niños que no muestren sus sentimientos y muestran todas las consecuencias que tienen los estereotipos en los hombres, que quizá en estas jornadas no se abordan porque tratan de otra cosa, pero que son muy perjudiciales y que hacen que los índices de suicidio, por ejemplo, entre adolescentes varones sean mucho más altos, que tengan muchos más problemas psicológicos a veces o psiquiátricos por la falta de expresión de sus sentimientos. Entonces, al final, esa barrera nos está condicionando a todas las personas. Los estereotipos nos condicionan a todas las personas. Y tiene que avanzar, efectivamente, tiene que avanzar en la sociedad. Yo creo que eso es un miedo que tenemos todos y que esperamos que poco a poco y empujando todos se pueda solucionar, pero tiene que ser algo que hagamos de forma comunitaria, que hagamos entre todos y entre todas las personas, porque si no es imposible. Gracias, Carmen. No, bueno. Sí, Ana. No, una herramienta, ¿no? Bueno, hay una reflexión, ¿no? Que la ciencia también es parte de la sociedad, ¿no? Y que también puede ser motor de cambio, ¿no?
una herramienta que hemos visto en Cataluña que funciona o que debería funcionar son los planes de igualdad. Por ejemplo, tanto el Centro Tecnológico Forestal como el CREAF tienen un plan de igualdad y como mínimo ha permitido tener datos, ¿no? Y, por ejemplo, en estos centros del 60% de los investigadores o investigadoras son mujeres, doctorandos, predoctorandos, pero los investigadores seniors, el 80% son hombres, ¿no? Y este plan de igualdad es el que permite identificar el problema y apostar por las cuotas, ¿no? Y es ahí también un primer paso. Gracias. Vamos, si puedo intervenir. O sea, yo es que creo que también pasa por el sistema, o sea, laboral que tenemos, que a mí me parece un poco arcaico y que, pues al final cuesta sostener la vida con 40 horas semanales de trabajo, y las que sois madres lo sabréis desde luego muchísimo mejor que yo. Al final el mercado laboral se ha construido desde un punto de vista masculino, en el que los hombres trabajaban y las mujeres eran las que estaban en casa y sostenían la vida. Ahora que las mujeres se han incorporado al mercado laboral, no ha habido una modificación de ese mercado de trabajo. Entonces, evidentemente, pues causa este tipo de discriminaciones y de problemáticas, que a día de hoy lo que siguen suponiendo es que las mujeres tengan una doble jornada. Entonces, evidentemente, no creo que sea un problema solo de la universidad o del sector científico, sino en general de toda la sociedad. Gracias, Paula, por recordarnos esa realidad. Y bueno, y en la universidad, cuando tenemos solo una jornada de 40 horas semanales, ya estamos casi de vacaciones, ¿no? Algunas y algunos. ¿Alguien más quiere intervenir? Y si no, cerramos por aquí el debate. Muchísimas gracias a las tres ponentes. Me ha parecido súper interesante y creo que muy bien enfocado desde cada uno de los tres puntos de vista. Muy interesante para todos y todas nosotras. Pasamos a la mesa. Deciros que eso, estamos, la Cátedra de Estudios de Género, que lleva ya más de 20 años en la universidad trabajando en estos temas y muy fuertemente implantada aquí en el campus, pero también un grupo ahora en el ámbito forestal que también viene con fuerza y bueno, necesitamos sumar energías, sumar fuerzas y sumar sororidad, ¿no? Para que podamos cambiar algo de cara a lo que viene y al futuro que queremos construir aquí en el campus, en la universidad y en toda la sociedad. Muchas gracias a las tres ponentes y a los y las que estáis aquí. Pasamos a la mesa de clausura, que va a ser bastante breve, pero también es importante que las instituciones, que veamos las instituciones implicadas en ese proceso. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Voy a tratar de hablar más fuerte porque con la mascarilla se oye fatal. Bueno, por supuesto que es un honor y un placer y realmente estoy muy contenta de estar aquí en representación de la universidad en la clausura de esta jornada, en la que bueno, he llegado más tarde, pero he estado detrás y he escuchado todas las intervenciones que me han parecido muy interesantes y sí que me gustaría al final hacer algún comentario respecto a ellas. Y intentando a la vez ser breve, porque las clausuras tienen que ser breves, por definición. Bueno, en primer lugar quería agradecer el compromiso por la igualdad de las personas que han organizado estas jornadas, el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, IOFOR, UBA-INIA y el Proyecto Escalera de la Excelencia CLU 2019-01. También agradecer, por supuesto, a la escuela y por supuesto, al Vicerrectorado de Palencia por favorecer las jornadas. Y es una jornada muy importante y muy interesante. La verdad es que tiene un título muy sugerente, lo de Caminando hacia la Igualdad. Esto da idea de que vamos avanzando, pero que es un camino largo el que todavía tenemos por delante.
y que se enmarcan dentro del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y está claro que tenemos dos objetivos. Por un lado, favorecer el desarrollo de las vocaciones científicas en las mujeres, probablemente que es uno de los problemas mayores, como hemos estado viendo hoy en estas charlas, no solo en la sociedad en general, sino también, por supuesto, en nuestra universidad. Y también es fundamental visibilizar el trabajo científico de las mujeres, porque ya estamos invisibilizadas y tenemos que romper esa brecha, tenemos que romper ese muro y tenemos que hacernos visibles. Y tenemos que tener referentes femeninos, es fundamental. Nunca va a haber vocaciones femeninas, o sea, en las niñas, vocaciones STEM o vocaciones de este tipo, si no hay referentes a los que mirar. Y buscar referentes es siempre importante. También, por supuesto, quería resaltar el compromiso de la universidad como institución. En este caso hablo como representante de un equipo de gobierno, ¿no?, de la universidad, pero también de la sociedad en general, por conseguir una sociedad más igualitaria y, por ende, más justa. Si no es una sociedad igualitaria, no es una sociedad justa. Y este compromiso nos afecta a todos, a la gente que está estudiando, a las personas que están en todos los grupos de la universidad, de la comunidad universitaria. Es decir, tiene que ser un compromiso común de todos. Y este es el único camino para seguir avanzando o es la única forma de avanzar en ese camino largo por el que aún nos quedan muchos kilómetros que recorrer. Quería aprovechar el que estoy aquí para informaros de que desde la UBA seguimos trabajando para favorecer la igualdad, que lo hacemos a varios niveles. En primer lugar, el nivel formativo, ya que en noviembre del año pasado aprobamos el segundo plan de igualdad, que es válido hasta el 2025 y que está compuesto por 3 ejes y más de 60 acciones de obligado cumplimiento, que es algo que creo que, no sé si sabéis, pero las acciones que se ponen en un plan de igualdad en respuesta a ese diagnóstico previo que hemos hecho son de obligado cumplimiento por la universidad. Por tanto, ahora tenemos el camino hasta el 2025 de llevar a cabo todas esas acciones. Y no quiero remedar a Yolanda Díaz, pero os voy a dar unos datos. Efectivamente, una de las cosas que hemos visto en ese diagnóstico, y os invito a todos a que leáis, a que leáis el plan de igualdad, porque realmente es muy interesante y está colgado en la página web de la UBA y está colgado en la página web de la delegación del rector de la RSU. Podéis verlo, es que aunque en global no hay una brecha de género en la universidad, porque somos aproximadamente el 56 contra el 44, algo así, sí que la hay en determinadas campus y sobre todo en determinadas facultades y escuelas. Pero tremenda, pero además es que es una brecha que por un lado es feminizada y por otro lado es masculinizada, y eso es lo que no puede ser. Tenemos que tender a que no haya profesiones ni carreras para chicos ni carreras para chicas. Eso es el tabú que hay que romper y para eso pues tenemos que trabajar todos. Y efectivamente hay una discriminación vertical, porque de todas las cátedras de universidad el 74% están ocupadas por hombres. Y ahí es donde tenemos que romper ese techo de cristal también. Bueno, pero no solo, como decía, a nivel normativo, sino también a nivel formativo. ¿Cómo? Pues concursos en materia de igualdad, tanto para el PDI como para el PAS, para el alumnado, con el objetivo no solo de fomentar la igualdad en nuestro trabajo, sino ir introduciendo la perspectiva de género en la UBA, tanto a nivel de la docencia como de la investigación, que eso es otra de las cosas que ha puesto de manifiesto el diagnóstico del plan de igualdad. Y además tenemos que sensibilizar con un programa de actividades que, aunque como veis siempre en las fechas significativas, 25N, 8M, pues hay más, intentamos que sea a lo largo de todo el año. Y realizamos acciones tanto para visibilizar materia de igualdad como la prevención de la violencia de género. Por ejemplo, aquí en Palencia tenemos ahora una exposición fotográfica Instantáneas de Igualdad hasta el 15 de marzo.
Y también os comunico que el día 21 de marzo, en este mismo salón de acto, habrá una obra de teatro titulada El efecto Matilda, que precisamente habla sobre la invisibilización de las mujeres. Y quería comunicaros, porque sí que nos hemos enterado de que hay muchos alumnos que no saben que la UBA tiene un protocolo frente al acoso, y lo tenemos, y hemos hecho folletos que os vamos a dejar. Y queremos que quede claro una cosa: nosotros siempre respondemos, siempre. Cualquier persona, tanto la denunciante como representantes de estudiantes, como autoridades académicas, familiares o personas de confianza de la persona afectada, pueden iniciar un protocolo. Es decir, estoy un poco contestando ante lo que se ha dicho antes. Hay un protocolo y cualquier persona puede poner una denuncia. La denuncia la tenéis que enviar a la unidad de igualdad dirigida en este caso al rector, o en su caso a la rectora, quien fuera, y se pone en marcha inmediatamente. Evidentemente, cuando hay un problema de violencia de género, o cuando, imaginaos que hubiese una violación o una cosa así, eso va por la vía penal. Pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Lo que quiere decir es que sigue su curso, pero nosotros podemos hacer actuaciones preventivas. Por ejemplo, si hay una denuncia de acoso o de violencia, se busca que esa estudiante pues no tenga que convivir todo el día con el supuesto o supuesta agresora. Entonces, sí que hacemos cosas, y la universidad, desde luego, está muy interesada en que se visualice, que se denuncie, para poder evitarlo, porque si no lo sabemos, lógicamente, tampoco podemos actuar. Ahora bien, también tenéis que tener en cuenta que, como todos los procesos, tienen que ser garantistas. Y hay una presunta víctima, hay que demostrar también la culpabilidad de la posible persona agresora. Y nada más, solo quería reiteraros mi agradecimiento porque me hayáis invitado y que sigáis adelante, y que, bueno, que estoy encantada de haber estado aquí esta mañana y haber escuchado estas intervenciones que me han parecido muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes en esta actividad vuestra presencia aquí y el haber continuado hasta el final. También quiero agradecer a los organizadores de este acto, Caminando hacia la Igualdad, el que me hayan invitado a participar en la clausura como directora del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible. Las organizadoras de este acto forman parte del instituto, y desde el instituto nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos porque hayan tomado el liderazgo de esta actividad, y sobre todo porque hayamos celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, poniendo de manifiesto cuáles son los problemas que se encuentran la mujer y la niña para acceder, por un lado, a las carreras científicas, a las carreras relacionadas con la tecnología y con las ingenierías, y después los problemas que nos encontramos una vez que ya estamos en este camino, pues con el techo de cristal y con las diferencias o los problemas que subyacen muchas veces de una forma no consciente a esa situación y a esa vida del día a día. No quiero alargarme más en este momento porque creo que ya se ha hablado y se han dicho muchos de los aspectos que hay que resaltar en relación al papel de la mujer en la ciencia, al papel de la mujer en la sociedad en general, pero creo que es importante también el resaltarlo aquí, que muchas de las cosas que se han hablado aquí nos han llevado a reflexionar y a darnos cuenta de muchos aspectos que estamos continuamente viviéndolos y no somos conscientes de cómo está de una forma subyacente esa diferencia, esa falta de igualdad de género en nuestra vida cotidiana. Creo que acciones como estas, celebraciones como estas, pues nos hacen ver esta realidad, reflexionar y, sobre todo, lo más importante es poner después actividades, formas de evitar que esto continúe y que siga afectando pues no solamente a las mujeres que ahora estamos aquí, sino a las mujeres que van a venir detrás de nosotras a realizar pues la labor en la sociedad que estamos realizando. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra presencia aquí y por organizar esta jornada.
Botón. Ah, no, está. Vale, pues nada. Bueno, creo que cierro yo el acto. Quiero empezar agradeciendo a las ponentes por sus charlas. A mí me han resultado muy interesantes, más de lo que yo misma esperaba. Espero que a los asistentes también y os hayan mostrado aspectos desconocidos como a mí en relación con la brecha de género. También quiero reconocer el papel de mis compañeras en la organización de este evento. Hay mucho trabajo detrás y es muy importante, teniendo en cuenta todo lo que nos han contado, seguir trabajando, desarrollando planes de igualdad de género. La educación desde la escuela infantil es fundamental, como nos han explicado en las charlas. Y voy a cerrar dando unas breves pinceladas sobre el proyecto de investigación que ha participado en la organización de este evento. Yo soy investigadora postdoctoral en el proyecto Escalera de Excelencia. Es un gran proyecto de investigación que está financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo FEDER, Europa Impulsa Nuestro Crecimiento. Este proyecto pretende consolidar al Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible como un centro académico y de investigación de referencia en el marco europeo y pretende también que se sigan avanzando en los planes de investigación, desarrollo e innovación en la región de Castilla y León. Este instituto realiza investigación en el sector de la bioeconomía, en concreto en ecosistemas forestales, con el objetivo de profundizar en el conocimiento relacionado con la gestión, la producción sostenible, que garantice el futuro de la población rural, que se evite esa tendencia ya de décadas, ¿no?, de la migración de estas regiones hacia zonas más pobladas, ¿no? Garantizar su futuro y mediante el desarrollo pues, de herramientas y protocolos dirigidos a promover bosques multifuncionales y resilientes ante el cambio global. A través del proyecto se pretende no solo dotar de mayor calidad a la investigación que se realiza en el centro, que ya es de muy alto nivel, sino también seguir trabajando en la línea que lleva el centro, pues viene trabajando en el asesoramiento tanto a la administración pública como al sector empresarial. Sin embargo, los objetivos de calidad y de excelencia no se pueden alcanzar si si la mitad de la población se queda fuera. Y por eso desde el proyecto trabajamos en este reto con ilusión, ¿no? Seguir avanzando en alcanzar algún día, esperemos que no demasiado lejano, la igualdad entre mujeres y hombres. Y me gustaría terminar con una reflexión personal, poniendo una situación, ¿no?, real de las cifras que nos han dado las ponentes. En mi carrera investigadora he participado en varios proyectos y en todos ellos los investigadores principales han sido hombres. Es algo muy llamativo, ¿no? Por supuesto hay mujeres, pero bueno, es un dato que nos debería hacer reflexionar que todavía no hemos conseguido alcanzar la igualdad en los puestos de mayor responsabilidad y hay que seguir, bueno, pues trabajando por ello. Muchas gracias.